Que usted es el director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral y hoy lo molestamos porque ustedes hicieron un informe o presentaron un informe que tiene que ver con lo institucional y con esta calidad que creo que merece que usted nos cuente un poquito por qué se creó la figura del jefe de gabinete y a partir de cuándo que tenemos esa figura en el gobierno que la han ido adoptando varios gobiernos provinciales, por ejemplo el nuestro, que tiene también una figura de jefe de gabinete. Bueno, nosotros, como bien decías, hicimos un informe desde el observatorio, hicimos un raconto desde que se creó la figura, han transitado por allí 23 jefes de gabinete, con el saliente jefe de gabinete Manuel Adorni, Diego Santilli viene a ser el número 24. La figura se creó, digamos, como una especie de acuerdo, en aquel momento el llamado Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, que dio origen a la reforma constitucional de 1994, ¿no? Los constituyentes imaginaron al jefe de gabinete como una especie de primer ministro, como funciona en las democracias parlamentarias, un superministro que tenía como idea, como objetivo, morigerar el hiperpresidencialismo que existe en la Argentina, ¿no? Iba a ser una especie de superministro con mucho poder, capacidad de darle órdenes, digamos, al resto de los ministros. El presidente se convertía en jefe de Estado y él en jefe de la administración. Iba a tener una relación muy intensa con el Parlamento, ¿no? Que el Parlamento incluso podía ejercer la moción de censura de destituirlo. Bueno, eso era lo que se imaginaba, lo que se proyectaba. Nada de eso lamentablemente sucedió. El jefe de gabinete se convirtió en apenas un ministro coordinador, un ministro más, que obedece directamente las órdenes del presidente, depende del presidente. El presidente es el que lo nombra, sin acuerdo del Parlamento. El presidente le delega la mayoría de las tareas burocráticas. Obviamente tiene algunas funciones importantes. El jefe de gabinete, la más importante es que maneja el presupuesto y reasigna las partidas presupuestarias, ¿no? Tiene un poder económico ahí, lidera las reuniones de gabinete, envía las leyes de presupuesto nacional y ley de ministerios, pero no puede darle órdenes a los ministros en lo que son las competencias propias de cada ministerio. Y en estos 31 años jamás el Parlamento ejerció la moción de censura, jamás destituyó, digamos, a un jefe de gabinete. Manuel Adorni fue el que estuvo más cerca, pero la realidad es que esa destitución es simplemente apartarlo del cargo. Y el presidente al día siguiente podría volver a nombrar al jefe de gabinete que acaba de ser sancionado con censura por el Parlamento. Entonces, la figura finalmente terminó siendo una versión devaluada de lo que imaginaron los constituyentes. Pero luego aparece la política. ¿Qué hace la política con nuestras instituciones? Las manipula, las tergiversa, las contamina. No lo podemos creer, Marcelo. Y las termina moldeando a la necesidad y al calor del poder de turno, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que en los últimos tiempos los jefes de gabinete cada vez duran menos, ¿no? Hay una tendencia, digamos, declinante, que el caso Adorni terminó convirtiendo, digamos, en un síntoma, en un emergente de esa devaluación de la figura del jefe de gabinete. No solo Manuel Adorni impactó en la imagen del gobierno, no solo devaluó, digamos, sus compromisos con la palabra pública y la confianza pública, sino que además afectó directamente la imagen que tiene la jefatura de gabinete en la sociedad argentina. Y claro. Incluso con sus propios pares, ¿no? Digamos, se había perdido el respeto de sus pares respecto a quien debería coordinarlos o era de alguna manera el jefe, ¿no? Entonces, me parece que hay un impacto directo y eso lo dicen los datos. Uno mira los datos duros, y bueno, Javier Milei se convierte en el presidente con mayor cantidad de jefes de gabinete en menos tiempo. 4 jefes de gabinete en apenas 2 años y medio de mandato. Bate el récord que tenía Cristina Fernández de Kirchner, que tenía 3 jefes de gabinete en cada uno de sus mandatos presidenciales, y los 3 jefes de gabinete que tenía Alberto Fernández o tuvo Alberto Fernández en su única incursión presidencial, ¿no? Pero el récord avanza, digamos, ¿no? El récord negativo para Javier Milei. De los 23 jefes de gabinete que ya cumplieron el cargo,
tiene en su haber los dos que menos duraron, digamos, en el ejercicio de esa función, ¿no? Digo, estoy hablando de presidentes elegidos por mandato popular. Sí. Bueno, los dos que menos duraron están en el haber de Javier Milei. El primero es Nicolás Pose, Sí, su primer jefe de gabinete, ¿no? Que duró apenas 169 días, amigo del presidente, eyectado del poder. Algunos dicen que porque no era muy ejecutivo, otros porque realizó un espionaje a los hermanos Milei, no lo sabemos muy bien. Fue eyectado del poder. Luego llegó Guillermo Francos, que vino a quebrar esa tendencia declinante de la duración de los jefes de gabinete con 525 días, pero Manuel Adorni tiene la segunda peor marca, 235 días en el poder, de los cuales hay que aclarar, 112, casi la mitad de esos 235 días, los transitó en medio del escándalo público, ¿no? Claro, claro. La infracción a la ley de ética pública, las imputaciones por enriquecimiento, la investigación judicial por corrupción. Es decir, nunca hubo un ejercicio pleno del cargo. Javier Milei tiene los dos peores jefes de gabinete, digamos, de estos 23 que uno podría relatar si uno asocia poca duración a mal ejercicio del cargo, ¿no? Está bien, Marcelo, si no es un compromiso, le quiero preguntar, ¿cómo cree usted que se podría recuperar lo que usted nos contó, que en ese pacto de Olivos dicen, bueno, vamos a crear una figura que sea contenedora de toda, pueda administrar y dejar la figura del presidente intacta para otras cosas y vamos a darle poder al jefe de gabinete? ¿Se podría recuperar eso en esa figura? Lamentablemente, digamos, no quedó plasmado en la Constitución, en la letra de la Constitución, plenamente la idea original, ¿no? Entonces, habría que, yo no soy, digamos, promotor de una reforma constitucional, porque una reforma constitucional en este momento, con estos dirigentes políticos, podría terminar en un desastre, ¿no? Claro, digamos, no sería lo ideal. Sí creo que puede, digamos, con los elementos que tenemos, fortalecerse la figura del gabinete. Bien. Del jefe de gabinete. Me parece que Mauricio Macri tuvo un solo jefe de gabinete, que fue Marcos Peña, y que ejerció con solvencia ese cargo, ¿no? Me parece que hay ejemplos. Y le paró muchos pelotazos a Macri, porque era una figura contenedora de cualquiera de las situaciones de riesgo, digamos, políticas que tenía. Tuvo apego a la función, iba al Parlamento a rendir cuentas. Digamos que el jefe de gabinete tiene que ir a rendir cuentas al Parlamento una vez por mes, alternativamente a la Cámara de Diputados y al siguiente a la Cámara de Senadores. Bueno, muchos jefes de gabinetes no han ido, digamos. Mansur, uno de los jefes de gabinete, estuvo un año sin ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Recuerdo. Bueno, Nicolás Pose fue una sola vez a la Cámara de Senadores, y Manuel Adorni fue una sola vez a la Cámara de Diputados. Entonces, digo, si en lugar de estar ocupando otros cargos, ¿no? Porque esto es parte también de lo que dice el informe, no parece una práctica sana que, siendo un cargo tan importante, con diseño constitucional, un jefe de gabinete no lo ejerza de manera exclusiva. ¿Qué es esto? Que el jefe de gabinete también es vocero del presidente, ocupa una silla en el directorio de YPF y no sé cuántas cosas más. Me parece a mí que esas son las cosas que la política tiene que cambiar. Dependemos, obviamente, de la decisión política, ¿no? Y la decisión política en la Argentina está en manos de una clase dirigente que no está a la altura, ¿no? Me parece a mí. Muy bien. Marcelo Vermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, nos ha regalado unos minutos de su tiempo para explicarnos y hablar sobre este informe y nos ha dejado su opinión. Muchas gracias, Marcelo, por la atención a los medios del interior. Un saludo para la gente de prensa también de la Universidad Austral, que tan movediza es cuando sale algún informe y nos avisa rápidamente. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Volvemos aquí a la editorial Stream. Interesante estos análisis, porque además totalmente. Nosotros hemos adoptado esa figura en el gobierno provincial. Tenemos un jefe de gabinete. Obviamente mucho tiempo lo ejerció desde su creación quien es hoy el gobernador de la provincia. Justamente. El jefe de gabinete, pero aquí sí, con reales funciones, digamos, no en este caso de rendir cuentas en la Cámara de Diputados.
sino con reales funciones digamos, en la coordinación del resto de los ministerios, dando órdenes, manejando presupuestos, etcétera, etcétera. Una figura que tiene que ser contenedora de los embates políticos para conservar intacta la primera figura, digamos, en este caso gobernador, gobernadora, y lo mismo debería pasar a nivel nacional, porque de eso se trata. Y un tipo que, como vimos en los o como se utiliza en algunas democracias europeas, es el primer ministro el que va y se enfrenta frente a la Cámara de los Comunes en Inglaterra y pelea y discute políticamente con todos, exponiéndose él, y no la estructura o la institución, sino él, para defender esa estructura política. Y por supuesto, así te retiras también de la función, porque sos vos el que recibe todos los golpes. Claro. Y se ve y se nota. Yo me acuerdo Marcos Peña cuando empezó, bueno, me llamó parecía la un pibe, eso, ¿no? Parecía un pibe, y cuando se fue de la gestión estaba con el cabello totalmente blanco, parecía un tipo que le habían caído 20 años encima. Pero ese dato curioso de que fue el único. El único. Mirá vos, una Mirá cosa vos, en la que no ¿Cómo? reparamos porque nos pasa por el costado el dato institucional. Que tuvo su no gente importa que eso. que no estaba de acuerdo con él. No, por supuesto. Pero mantuvo. te quiero decir, en la función el desgaste es superior a lo que tiene que tener la figura presidencial. Mirá totalmente, vos. Y no se le ejerce, como dicen, no quedó plasmado en la Constitución después del Pacto de Olivos. Y después mete mano a la política y hace estas cosas, como acaba de describir el director del observatorio de la Universidad Austral.